Esto es Canasto Herbal, conectando con la sabiduría de las plantas. Antes de dar inicio, quisiera pedirles un favor. Si han escuchado nuestros episodios y les ha gustado el contenido, hay 3 formas en las que nos pueden apoyar. Una es dando clic al botón seguir o follow. La segunda es dejándonos una calificación de 5 estrellas en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea Apple Podcast o Spotify. Y si quieres ir más allá, también puedes escribirnos un comentario en Apple Podcast. Y en Spotify siempre dejamos una pregunta para que interactúen con nosotras y nos compartas qué te llamó más la atención de cada episodio. Esta es una oportunidad para decirnos qué te gusta del programa y ayuda a que otras personas también lo descubran. Bueno, hola, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a Canasto Herbal. Soy Nati Chaparro y estamos de regreso con un episodio más de Canasto Herbal. Las invito a escuchar este episodio acompañados de su planta favorita. Mi invitada del día de hoy es una herbalista holística con estudios y experiencias vinculados a filosofía, reiki, herbolaria, medicinas ancestrales y armonización energética. Creadora de Alquimia Ritual, hoy viene a compartir sus experiencias y aprendizajes al lado de las plantas. Bienvenida, Alma. Estoy muy emocionada que nos estés acompañando hoy. Hola Nati, mucho gusto y muchas gracias por invitarme a participar de este espacio tan lindo que tienes con las plantas. Bienvenida. Bueno, a mí me encanta empezar con unas preguntas rápidas para las cuales queremos respuestas cortas, breves. Entonces, lo primero que se te ocurra, lo dices, ¿listo? Listo. Bueno, si tu vida fuera un territorio, ¿a cuál se parecería? Ay, a la selva, definitivamente por la abundancia que hay de plantas y la vibración tan alta que Claro. podemos sentir allá. La mayor virtud de las plantas. Wow, qué difícil. Las plantas tienen demasiadas virtudes. De hecho, yo creo que las virtudes de las plantas exceden nuestra imaginación y cualquier cosa que podamos esperar de ellas. ¿Qué prefieres, caminar descalza sobre la tierra o sobre la arena? Depende del momento y de la situación. Creo que es muy bueno caminar descalzo sobre la tierra para recibir la sanación que podemos encontrar ahí, y la arena es muy buena para limpiarnos energéticamente también. Una frase que te inspire día a día. Abrirnos a nuestro corazón y a nuestro sentir. Alma representada en una palabra. Wow, naturaleza. Genial. 3 características de tu canasto preferido. Mm. Dices un canasto con plantas, con preparaciones. Sí. Bueno, de mis preparaciones favoritas está el agua florida. Es una infalible, siempre está en mi bolso. Luego, wow, tantas. También quintesencia de lavanda, me acompaña mucho, semillas de cacao, hojitas de laurel, cremitas naturales. Divino. Bueno, Alma, ahora sí, cuéntanos un poco de tu historia, quién es Alma, de dónde viene. Bueno, yo nací en Perú, nací en Lima, en la costa desértica, pero ya desde muy joven empecé a viajar y a vivir en diferentes países de Latinoamérica. Tengo mucha energía Sagitario, así que me ha llamado mucho otras culturas lejanas y territorios y lo exótico. Así que he vivido en Colombia, en México, en Argentina, también un tiempito en Wow. Guatemala.
¿Y en qué medida sientes que esos entornos en los que has estado han influenciado pues tu pasión por las plantas y lo que eres hoy? Sí, bueno, ha sido muy enriquecedor, sobre todo en los últimos años, porque primero mi pasión empieza por explorar la naturaleza, diferentes territorios, ecosistemas, páramos, montañas, selva. Así que ir a diferentes países es conocer muchas plantas distintas, diferentes personas que trabajan con ellas, con su medicina, acercarse a la magia que tiene cada territorio, tanto de las plantas como de los mismos lugares, ¿sí? Porque creo que eso es muy importante de tener en cuenta siempre. Todo en la tierra es medicina, absolutamente todo. Una roca, un árbol, un cerro, una montaña, un volcán, la arena, como tú bien decías. Entonces, para mí es una experiencia de mucho aprendizaje el estar en contacto con todas esas medicinas y también con lo ancestral, con las personas que son sabedoras de estas medicinas de su territorio. ¿Y en qué momento fuiste consciente de tu pasión por las plantas? Bueno, eso creo que fue un camino de a poquito, la verdad. Empecé, diría yo, con los viajes. Primero quería visitar como buena citadina, pues otras ciudades y otros países, pero luego, muy pronto, empecé a notar que para mí era más importante ir a lugares en la naturaleza. Entonces siempre buscaba lugares como curiosos, raros o exóticos para ir a visitar y en ese contacto con la naturaleza iba descubriendo plantas y también a personas que sabían acerca de plantas. Así que yo siempre he sido muy curiosa y pues les preguntaba, obviamente, todo, ¿no? Como, oye, esta planta, ¿cómo se llama? ¿Y para qué sirve? Y ahí empezó todo. O sea, ¿empezaste a formarte de forma empírica preguntando Sí. o has tomado algún curso? ¿Cómo ha sido eso, tu Sí, he formación? tomado algunos cursos, pero la verdad es que principalmente mi experiencia de aprendizaje ha sido desde la experiencia directa, que de hecho es lo que a mí me interesa principalmente ahora que enseño también, y es que todo el tiempo nos estamos nutriendo, todo el tiempo si tenemos un poco como los ojos abiertos y el espíritu también como alerta, si con esa dirección de ir en búsqueda de la medicina aparecen personas que tienen mucho conocimiento acerca de la medicina de las plantas. Pero para mí es muy importante el aprendizaje directo con las plantas. Por eso es que me considero un aprendiz de plantas y siempre recalco que las maestras son ellas, ¿sí? Entonces, además siento que es súper importante volver a despertar en nosotros esta forma de acceder directamente a la medicina que tenemos sin intermediarios. Y eso es parte de lo que enseño y de mi propia búsqueda. Ujú, sí, tienes razón, porque muchas veces tendemos a, bueno, irnos a libros, a personas que pues sí, tal vez saben mucho de herbolaria, de las plantas, pero que tal vez están muy lejos y pueden llegar a hablar de plantas que no están tan cerca a tu territorio. Entonces, lo que tú dices es aprender a sentir, a conocernos y a Ujú. observar lo que está en nuestro entorno y desde ahí empezar ese aprendizaje. Sí, y sobre todo porque si bien es cierto que es una forma de conocer muy importante, el estudio y la forma, digamos, académica es importante saber y estudiar acerca de las plantas, ¿no? Y cuál es su conformación, digamos. Este, creo que es muy importante profundizar en un tipo de conocimiento que es fundamental para nosotros como seres de esta tierra y que nos ha sido arrebatado de alguna forma, ¿sí? Entonces, ese aprender a sentir y aprender a comunicar directamente con las plantas y con sus espíritus, para mí es algo fundamental. Es un don y una capacidad que tenemos todos los seres humanos y que debemos recuperar si queremos alcanzar una sanación auténtica. A mi modo de ver, no hay otra forma. Hermoso. Bueno, Alma, cuéntanos cómo es un día normal en la vida de Alma. Pues la verdad es que las plantas están siempre muy presentes. Por un lado, porque bueno, es mi trabajo ahora a tiempo completo
y porque es mi pasión, así que tengo mucha suerte de poder trabajar en lo que me apasiona y porque, bueno, comparto a través de alquimia y también doy clases regularmente, así que todos los días estoy trabajando acerca de ellas, acerca de compartir, pero también me ocupo mucho de mi conexión con ellas a nivel energético y a nivel espiritual. El reconocimiento hacia ellas y hacia la tierra es una práctica súper importante. En cada paso que doy, en cada palabra que otorgo, en cada clase, siempre ellas están presentes y mi reconocimiento hacia ellas, ¿no? Siempre es como encomendarles la clase o darles las gracias también por estar ahí, por compartir su medicina y también para que sean mis guías y para compartir lo que tengo que compartir, porque siempre creo yo que es algo mucho más allá de la mente y como te estaba diciendo al principio, las virtudes de ellas son enormes. Yo creo que a veces, por un lado, sí podemos ir en búsqueda de su medicina, sabiendo lo que necesitamos, obviamente, pero también hay un gran espacio en el que ellas nos llegan a sorprender, otorgándonos a veces sanación desde lugares inesperados o incluso en cuestiones en nuestra vida que nunca hubiéramos pensado, wow, esta planta me puede ayudar con esto, con este problema, con esta preocupación, a resolver esto que está siendo difícil para mí, que no me deja fluir, no me deja pensar, no me deja ser. Entonces hay que dejar un espacio abierto para recibir ese otro tipo de sanación que va mucho más allá de lo que conocemos o esperamos. Ujú. Me encanta la pasión con la que hablas y se nota que están inmersas en tu día a día las plantas. Y a partir de esa pasión, imagino que surge tu proyecto Alquimia Ritual. Cuéntanos de qué se trata y de dónde se origina su nombre. Bueno, alquimia es porque hay obviamente una búsqueda de transformación. Siempre los seres humanos estamos buscando cambiar y transformarnos, ser mejores, ¿no? O alcanzar un equilibrio o alcanzar la felicidad. Entonces, y en realidad la vida se trata de fluidez, de cambio, ¿sí? Justamente parte de las razones por las cuales nos enfermamos es porque no aprendemos este correr de la vida, ¿sí? Y entonces, en realidad, alquimia incluye, sí, muchas cuestiones, ¿no? También hace referencia a la transformación de la naturaleza y de las plantas para la realización de medicinas. En fin, lo mismo, estamos en un mundo alquímico, ¿sí? Sí. Estamos, así como es un mundo de medicina, vivimos en una tierra, en un mundo, en un universo que está en constante alquimia, ¿sí? Y ritual es porque siento que en cada práctica que tenemos, no solamente en nuestra vida, sino también principalmente con las plantas, debemos tener en cuenta lo sagrado de ese momento, no solamente lo sagrado de las plantas, sino también lo sagrado de ese trabajo que realizamos con ellas. Entonces, para mí es importante tomar un tiempo de conexión auténtica con ellas y plena de significado, pero de un significado interno, ¿sí? Que manifestamos a través de, bueno, poner una velita, que esté presente el fuego, el aire, la tierra a través de las plantas, ¿sí? Entonces, todo eso hace un ritual que siempre hago énfasis yo en que sea un ritual consciente, que no Sí. sea un ritual vacío de escasez, sino un ritual de trabajar con las plantas desde ese reconocimiento y generar un espacio que sea sagrado para ese trabajo. Ujú. Me encanta lo que dices de escasez porque siempre tendemos a mirar la mayoría del tiempo el mundo desde esa perspectiva, ¿no? Y no al Sí. detenernos, lo que tú dices, al detenernos y observar, uno se puede dar cuenta de la abundancia que hay alrededor y Ujú. cómo relacionas ese mundo alquímico que un día escuchaba que nuestro cuerpo es un laboratorio, ¿no? Entonces, todas Ujú. esas, no sé, reacciones químicas que están pasando en nuestro cuerpo, no solo pasan en nuestro cuerpo, sino en todo lo que miramos alrededor. Entonces, es muy bonito que honres eso, pues, a través de rituales.
Sí, claro, totalmente. Y también es esta cuestión de que a veces, digamos, como esa consideración del ritual para acceder a algo que no tengo, ¿no? Tips Mm, mágicos. Entonces siento que hay que tener cuidado a veces con estas cuestiones y ya de una vez reconocer que habitamos en un mundo de abundancia y de magia que existe por sí misma. Sí, los mm. misterios no tienen que ver con secretos, sino con realmente la complejidad y la riqueza que hay en esta tierra y en este mundo. Qué hermoso. Bueno, y estos talleres que dictas con Alquimia Ritual, sé que manejas muchos temas. ¿Nos podrías mencionar algunos Sí, de ellos? Sí, vale, porque sí, me pongo a ver Instagram y es como, quiero aprender esto de alma, esto sí. otro. Son muchas cosas, pero me imagino que hay alguno de pronto favorito en tu corazón que nos quieras Ah, compartir y pues cómo son esas experiencias. sí, eso es un buen punto y yo sé que es un poco de una confusión porque, Ujú. wow, es muy difícil para mí restringir mi energía. Siempre es como mucho o nada. Entonces, hay Ok. varios temas que trabajo, como tú bien dices, y también por eso, y de hecho que exceden a las plantas específicamente. De ahí también que puse herbalismo holístico. Más que poner un título, que en realidad los títulos no me gustan mucho, pero es como para, bueno, dar un poco una pauta de qué es lo que estoy haciendo. Sí. A mí me gusta trabajar mucho, como te decía, y empecé por eso, la parte energética de las plantas, también lo espiritual, que es para mí una de las metas de alquimia y de las personas que estudian conmigo, es que empiecen a tener esa comunicación directa con las plantas y con la naturaleza. Entonces, trabajo el sahumado ritual, las propiedades de las plantas, pero también esa conexión a través del humo de las plantas y todo lo que puede traer. Sí, porque hay mucho más que se mueve. Como te decía, de hecho, esto sí es un trabajo muy holístico. Se puede trabajar muchos aspectos de la sanación, también hay mucha conexión con los ancestros, ¿sí? No solamente el espíritu de las plantas, también son los ancestros ahí llevándonos a buscar esas vías de sanación y también esos dones que tenemos para trabajar con ellas. Entonces el sahumado es algo que a mí me ha fascinado desde el principio y también pues el vínculo que tiene justamente con la tierra, ya en un trabajo más profundo, como por ejemplo con la copalera, ¿sí? Y esa conexión sagrada con el fuego. Entonces, ese es es un área de las plantas que a mí me gusta mucho trabajar, pero también este trabajo el astroherbalismo, ¿sí? Como esa conexión que tienen las plantas con el cielo y que de hecho la tierra, ¿sí? En su totalidad. Hay una influencia y una conexión entre el cielo y la tierra y que también debemos recordar y practicar. Entonces, me gusta mucho recomendar plantas para ciertos eventos astrológicos que mueven mucho en nosotros, pero que son grandes oportunidades también para hacer un trabajo personal profundo. Entonces, ahí yo recomiendo plantas que siento que pueden acompañarnos en estos procesos, ¿sí? No que necesariamente correspondan ya a regencias planetarias ya que heredamos de los alquimistas antiguos, sino que de acuerdo a la energía que se está moviendo por los astros, yo selecciono algunas plantas que por lo que yo misma siento, les recomiendo para que a ustedes les acompañen. Y en estos talleres, ¿cómo sientes la energía de los grupos? ¿Cómo es de pronto al empezar un taller y ya cuando cierran ese círculo, cómo percibes la energía? Bueno, para mí es súper interesante y muy lindo que llegan muchos, sobre todo yo tengo un curso largo que se llama El Sendero de la Herbalista Mágica y se acercan mucho personas que están resonando justamente con este conectar con las plantas de una manera directa y con conectar con su espíritu, más allá de que veamos también la parte de astrología y que veamos obviamente preparación de medicinas, sí, pero el fuerte es esto, que incluso muchas personas que ya saben, que ya han hecho estudios y ya tienen práctica en la herbolaria, pero que están buscando profundizar esa relación
que tienen con la naturaleza y con las plantas y que están en búsqueda de una sanación más profunda, ¿sí? Y quiero decir, no solamente física, ¿sí? No Sí. quiere decir que lo físico no sea Ujú. profundo. Nuestro cuerpo y lo físico y la materia es sumamente importante, pero también tenemos otros cuerpos y otros cuerpos que están en relación, ¿sí? Y que si no vamos a la raíz de los desequilibrios y no vamos a la raíz de lo que somos, lo que te decía al principio, va a ser muy difícil alcanzar una sanación más completa, ¿no? Total, tienes toda la razón porque también nos enfocamos en lo físico, en, tengo el dolor de cabeza, me está doliendo aquí el hombro. Entonces van donde el Exacto. médico, bueno, tómate esta pasta, pero Sí. emocionalmente, ¿qué está pasando? O lo mismo con una planta, ¿no? ¿Qué planta me sirve para esto, no? Para Exacto. relajarme. Ujú. Bueno, pero justamente el síntoma está apareciendo para qué. Tu cuerpo está Mm. llamándote a que prestes atención y no que automáticamente trates de apagar esa alarma, ¿no? Como, bueno, listo, me duele algo para que no me duela. No, ¿por qué te Mm. está doliendo? ¿Qué está Ujú. sucediendo? Y esa razón y esa raíz puede ir hacia lugares muy diferentes, ¿sí? Ujú. Entonces ahí las plantas son maravillosas porque exceden lo físico, o sea, son increíbles. Yo realmente, o sea, soy una apasionada total porque nunca, como no hay un día en el que no me maraville, ¿sí? Ujú. No hay un día que Divino. no esté maravillada por la magia que podemos encontrar. Es decir, la naturaleza, ¿sí? Las Ujú. plantas son unas especialistas de la naturaleza, pero si tú vas y te recuestas en una roca enorme, ya puedes empezar a sanar algo en tu cuerpo y en tu memoria celular. Si tú entras en un cenote, ¿sí? En un agua sagrada, ya puedes, si empiezas tú a abrirte a ese sentir, puedes notar claramente cómo trabaja en tu cuerpo y cómo empieza a retirar parte de ese nudo que está puesto ahí. ¿Sí? Ujú. Es increíble realmente. Hermoso. Y a veces son cosas tan simples como eso que tú dices, sentarnos en una roca, quitarnos los zapatos, caminar descalzos, porque creemos que, ay, no, es que yo no sé preparar cierta mezcla herbal o cómo hago esa pomada natural. Entonces, no, Siempre nos la complicamos, sí, siempre nos nos la encanta. complicamos. Sí, a veces es tan sencillo como acuéstate en la tierra. No Total. hay tierra, bueno, algún árbol en la ciudad vas a encontrar, abrázalo. Los árboles son eh, grandes amigos, grandes aliados, muy sabios. Ujú. Así te veo raro, porque no falta que a algunos no les pueda dar vergüenza que la gente No pase por tu importa. parque y lo vea así, pero no importa, sí. No, imagínate cómo vas a comparar la vergüenza de un ojo crítico que todavía no ha llegado a ese momento de reconocimiento, porque también hay que Ujú. respetar las etapas de cada uno, Sí. comparado con la sanación que estás necesitando y que es Mm. accesible para todos. Eso es lo más importante. Exacto. Ahora, hay ciertas expresiones, ya yéndonos como un poco más a esto de las personas que quieren curiosear más con preparaciones herbales. Entonces, algunas personas no conocen expresiones como decocción, oleatos, tinturas, incluso hablabas de los saumerios. Entonces, ¿nos puedes ayudar a entender en qué consisten algunas de ellas y cuáles son sus diferencias, pues en las preparaciones? Bueno, nosotros tenemos muchas maneras realmente de preparar medicinas con plantas y cada una por sus características va a ser más o mejor aplicable a ciertas cosas, ¿no? Que necesitemos, como por ejemplo, una infusión herbal es de hecho una de las preparaciones más conocidas que tenemos, que ya sabemos todos por lo menos meter la bolsita con plantas en agua caliente para poder tomar este té de plantas, ¿no es cierto? Entonces, el agua, sí, ahí podemos contemplar muchas cosas, ya es que yo siempre, ya sabes, siempre es todo, pero el agua ya es, todos los elementos son sanadores, entonces cuando nosotros trabajamos con una infusión, por ejemplo, siempre vamos a buscar de utilizar
un agua de buena calidad, sí, que por ejemplo sea un agua pura, quizá de algún lugar, y si no tenemos oportunidad de un buen filtro de agua para que esa agua se purifique y también se recargue. Es muy importante que el agua también descanse. Y en este descansar del agua también podemos colocar plantas, ¿sí? Plantas que nos ayuden pues a diferentes cosas. Una infusión herbal puede apoyar cada uno de nuestros sistemas, es decir, el sistema respiratorio o como bien usamos mucho nosotros las plantas aromáticas para desequilibrios a nivel estomacal, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese es un clásico, plantas que nos ayuden con el fuego digestivo o a poder digerir mejor. Y luego tenemos, por ejemplo, las tinturas madres, que ya es una medicina más potente y que, por ejemplo, se puede preparar en alcohol. Es una de las formas de extracción más clásicas, ¿sí? También tenemos otro tipo de tinturas que se puede extraer en vinagre o también glicerina vegetal. Entonces, bueno, las tinturas madres son mucho más potentes y se aplican ya para tratamientos que requieren un acompañamiento pues más fuerte, ¿sí? Entonces ahí lo que se hace es extraer la propiedad de la planta durante al menos 40 días, ¿sí? En el alcohol y luego se consume a través de las gotas de esta tintura extraída diluido en agua y se toma eh, más o menos aproximadamente como 60 gotas al día, dividido en 3 veces, ¿no? Aproximadamente hay que ver ahí cuál es el peso de la persona, también cuál es el tipo de tratamiento y cuál es la planta también que se está utilizando para ese tratamiento. Y luego tenemos, bueno, los oleatos o los macerados en aceite, que son excelentes para utilizar principalmente de manera tópica, ¿sí? Porque los aceites son unos aliados espectaculares para nuestra piel, ¿sí? Y lo podemos usar como para hacer masajes, por ejemplo, relajantes o también masajes cuando por ejemplo, hay dolores musculares o artritis o dolor en los huesos, ¿sí? O también, por supuesto, para cicatrices, para heridas, para quemaduras y también para una parte más cosmética que sería de renovación de nuestra piel, ¿sí? De las células, como por ejemplo mantequillas y cremas para el rostro. Todo eso lo podemos hacer con oleomacerados. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el oleato y el macerado? Es lo mismo. El macerado quiere decir porque, por ejemplo, en las tinturas madre también estamos haciendo una maceración. Es decir, quiere decir que ponemos la planta en un solvente que va a extraer las propiedades y los principios activos de la planta. Si en la tintura madre, lo que te está diciendo, podemos macerar en alcohol, en vinagre o en glicerina vegetal y los oleomacerados pues van a ser en aceites de prensión en frío y virgen. Sí, tienen que ser aceites puros. Ujú. A veces también escuchamos de decocción. Sí, la decocción es la extracción también de las propiedades de una planta en agua, ¿sí? Entonces, la diferencia es que nosotros podemos extraer las propiedades de una planta de diferentes maneras. Una es poniendo la planta con agua caliente, sí, entre 60 y 80 grados durante algunos minutos. ¿Viste los 3 minutos reglamentarios que ponen casi todos para infusionar una planta? Pero en realidad puedes dejarlo 10 minutos, 15 minutos, Ujú. ¿sí? Otra forma podría ser la extracción en frío. Dejamos la planta en agua a temperatura ambiente durante varias horas, Ujú. ¿sí? No más de 12 horas porque se puede echar a perder. Y la otra es cuando tenemos partes duras de la planta, ¿sí? Como raíces o también cortezas que nos pueden servir muy bien para hacer una infusión. De hecho, en las medicinas ancestrales se contempla mucho el uso de cortezas, ¿sí? Para limpiezas hepáticas, por ejemplo. Ujú. Pero en este caso necesitamos la fuerza del fuego para que el agua pueda penetrar en esa parte dura de la planta y extraer sus propiedades. Entonces, en ese caso es que hablaríamos de una decocción. ¿Mm? Ok, perfecto. Y una planta, pues como muy conocida sería el jengibre, no sé. Sí, el jengibre, sí, las raíces, sí, exactamente, las partes duras, sí.
Maravilloso. Ahora, ¿cómo empezamos a reconocer a las plantas como seres con conciencia y energía específica? Porque a veces eso para algunos puede sonar como, "Ah, ¿qué es esto? Yo no podría hacerlo". Entonces, llévanos, no sé, a algo que para todos sea un poquito más fácil de entender. Sí, bueno, creo que a veces, como lo que estábamos diciendo, a veces es algo tan sencillo como observar. Sí, porque a veces decimos, bueno, tengo que llegar a cierto nivel de percepción. A veces es algo como realmente ver. Utilizamos nosotros principalmente entre nuestros órganos los ojos, pero aún así no somos capaces de ver realmente, ¿sí? De ver Ujú. en detalle lo que está a nuestro alrededor. Hay mucho que pasa ante nuestros ojos y sin embargo no lo percibimos. Entonces, si tan solo observáramos a las plantas, su comportamiento, sus colores, sus formas, podríamos aprender mucho de ellas y descubrir que son seres con inteligencia, por ejemplo, que Ujú. actúan de manera inteligente. Entonces, más allá de que tengamos una percepción o no todavía desarrollada o más desarrollada, podemos empezar con una percepción simple, que es observar de verdad, ¿sí? Ver a la planta, pero también se trata muchas veces es de creer, simplemente darle el espacio a que suceda la magia, ¿sí? Darle el espacio a otras cosas que no son visibles y que no nos han enseñado a darle ese lugar en nuestra vida. Y de hecho, la mayor parte de nuestra realidad es energética. ¿Sí? Si no tuviéramos un espíritu, Ujú. si no tuviera un espíritu todo lo que habita aquí, no existiría directamente, ¿sí? Entonces, es algo que simplemente a algunos nos cuesta entender o aceptar porque ha sido digamos, el dictamen de la modernidad, ¿no? Separarnos de la naturaleza. Y han sido muy inteligentes en sus estrategias para llevar a cabo esta separación, ¿no? Entonces se trata de algo no solamente como lindo y romántico acerca de la naturaleza, sino que también corresponde y tiene un trasfondo político y económico y de dominio. ¿Sí? Ujú. Eso va muy unido al dominio y la explotación de la naturaleza. ¿Sí? El quitarle sus atributos, el quitarle el ser, el quitarle su magia para justificar la explotación que el hombre ha llevado a cabo durante los últimos cientos de años. ¿Sí? Sí, total, nos han separado demasiado de lo que es ser tierra y el sentirlo, ¿no? Esto es una lucha fuerte, pero bueno, aquí estamos, como tú dices, para recuperar y recordar la magia de la naturaleza. Entonces, bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿tú cómo percibes y cómo explicas nuestra unión o cómo recordar nuestra unión con los elementos de la tierra, el agua, fuego, aire, tierra, y cómo podemos mantener la armonía de esos elementos dentro de nosotros en nuestra vida diaria a través de las plantas? Bueno, si partimos de que somos una unidad, justamente ahora que veníamos hablando de esta imposición de la separación para poder aprovechar, dicho de una manera linda, los recursos de la naturaleza y también de los seres humanos, se instauró este mito de la separación o esta realidad de separación, pero en realidad somos una unidad. Y si pensamos que somos un ser único, entendemos mejor esto de que todos estamos conformados por lo mismo, ¿sí? Y en ese sentido, también estamos conformados por los elementos. Todos tenemos el elemento agua, fuego, aire y tierra en nosotros mismos, ¿sí? Y en ese sentido, dependiendo también como de luego nuestra particularidad dentro de esta unidad tan grande, a veces hay elementos que predominan. Bueno, ahí, por ejemplo, podríamos observar un poco la astrología, ¿no?
Pero no solamente la astrología, sino también otras medicinas ancestrales que contemplan ese fuego o el tipo de fuego que predomina o de otro elemento en las personas. ¿Sí? Mm. Entonces, ahí, por ejemplo, pues si vamos hacia la astrología, quizás si tenemos un Marte bien posicionado o tenemos Aries, Sagitario, signos de fuego, pues probablemente, o no sé, una luna de Marte, sí, quizá vamos a tener ese fuego como más potente, ¿no? Que sale más fuerte, sí, pero también puede ser por otras características. Si contemplamos también, por ejemplo, la tradición maya, sí, en la que también cada persona nace con unas fuerzas o atravesado de una manera más potente por algunas fuerzas, sí, que están aquí en el universo como los nahuales, ellos también están relacionados a los diferentes elementos. Y realmente nosotros podemos encontrar estos atributos y estas características del fuego, de la tierra, el aire y el agua en nosotros, ¿no? Como por ejemplo el agua que está vinculado a las emociones, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ahí es que podemos empezar a entender cuál es nuestra propia composición particular, ¿no? Y también a través de la observación y del autoconocimiento de nuestra propia conformación, empezar a encontrar las herramientas de equilibrio y sanación. Sí, porque muchas veces es trabajando con estos elementos que podemos equilibrarnos mucho mejor, ¿sí? Trabajando desde muchos niveles distintos, ¿sí? Ya Ujú. puede ser desde lo físico, es decir, necesito estar más en contacto con el fuego, que también es el sol, ¿sí? O encender una velita, hasta trabajar en mi conexión con el espíritu del abuelo fuego, ¿sí? A través Wow, de los rezos, a través de los cantos. increíble, sí. Y lo que dices es empezar desde el autoconocimiento, como, Es porque fundamental. creo que mucha gente no tiene ni idea, ay, tengo más agua, tengo más fuego, porque siempre tendemos a, o pues nos han enseñado a que es otra persona la que nos dice qué somos, ¿no? Entonces ir al doctor y el Nos doctor han es el enseñado. que sabe, ¿no? Entonces te quitan ese poder de, pues de esa soberanía sobre tu cuerpo. Ujú. Entonces, Sí, qué eso es algo importante. muy importante. Sí, Ujú. totalmente. En muchas formas nosotros no nos conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos, no sabemos acerca de nuestro cuerpo, por ejemplo, que tanta importancia le damos al cuerpo, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, no sabemos lo que le hace daño, Mm. no sabemos lo que necesita, no sabemos lo que lo nutre, porque si no, no estaríamos envenenándolo. Entonces, hasta la capacidad de sentir al propio cuerpo, que debería ser algo bastante objetivo, lo hemos perdido. Por suerte, ahora estamos recuperando, pero es muy importante y algo que no se puede seguir relegando, el autoconocimiento, conocernos, quiénes somos, qué necesitamos, y además porque en ese autoconocerse, como tú bien decías, podemos acceder más fácilmente a la salud. Total. Y nosotros no podemos relegar el poder de nuestro cuerpo y de nuestro bienestar en manos de otras personas, por más títulos que tenga. Eso no quiere decir no acudir a personas sabias y especialistas que nos puedan ayudar, obviamente no, pero nunca es que vamos a entregar nuestro cuerpo al 100% a personas que no conocemos, ¿sí? Eso es algo que no podemos seguir haciendo. Conocernos es lo más importante, conocernos, incluso en nuestra relación con las plantas, ¿sí? Porque una planta o una medicina no va a tener la misma acción en una persona Es- que en otra. Total. Entonces, por eso a veces es muy bueno tener recetas, ¿sí? Porque nos guían y bueno, obviamente los procedimientos correctos son importantes al momento de hacer medicinas, pero también igual de importante es saber cómo esa planta actúa en mi propio cuerpo. Ujú. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo interactúo yo con esa planta? ¿Cómo me va con esa energía? ¿Cómo me va con ese espíritu? ¿Cómo me va con la física de la planta? No va Ujú. a ser lo mismo para todas las personas. Total, así como tú dices, no sé, por ejemplo, yo tengo fuego y si me pongo a comer jengibre y ají todo el tiempo, que es más fuego, ¿no? Para que lo entiendan un poco mejor, pues
¿Cómo voy a terminar un voltaje? Claro, hay ciertos casos en el que si el fuego está ya desequilibrado, ¿sí? Excesivo, claro, no vamos a agregar más leña al fuego, ¿no es cierto? Y eso también Exacto. puede suceder con las plantas, ¿no? Por ejemplo, podemos aplicarlo a muchas cosas. Si estamos, por ejemplo, tuvimos una insolación, pues vamos a agregarle una preparación fresquita de plantas, ¿no? Quizá vamos a agregar un gel frío de cristales de aloe vera, ¿no? Y no vamos a ponerle un aceite caliente, ¿no? O tibiecito, no. Lo que queremos es refrescar, alivianar. O también si tenemos, por ejemplo, lo que tú decías, ya el fuego aplicado a las emociones, ¿no? ¡Pum! Exploto con cualquier cosita y me da mucha rabia y empiezo a los gritos, entonces no voy a comer ají, ¿no? Que está regido por Marte, ¿no? Ají o chile, entonces voy a comer más bien plantitas que ayuden a relajar mi sistema nervioso, ¿no? Total. ¿Vale? Entonces no plantas así muy, que ayuden a acrecentar esa explosión, ¿no? Sí, me encanta. Y ahí se pueden ayudar mucho de la medicina ayurvédica, que es la que nos ayuda a entender un poco más esto, ¿verdad, Alma? Sí, bueno, yo no soy especialista en medicina ayurveda, pero sí lo que te estaba diciendo antes, todas las medicinas ancestrales y de ahí es que nos damos cuenta también de esa unión en el conocimiento antiguo. Sí, que podemos ver por ejemplo, este trabajo con las plantas y con los elementos, no solo en la medicina ayurveda, también en las medicinas de América Latina, en la medicina china también, y también los alquimistas espagíricos, por ejemplo, que contemplan también esa alquimia con los astros y las plantas, ¿sí? Entonces, ahí es que también podemos acercarnos un poquito más a la verdad, ¿sí? Cuando vemos que medicinas que tienen miles de años en esta tierra, tienen muchos puntos de coincidencia. Sí, increíble. Todo Sí, está unido, como todo tú. es absolutamente todo. No hay una separación entre físico, energético, espiritual, mental, emocional. Todo está conectado, Ujú. todo. Por eso, de hecho, la génesis, la raíz de las enfermedades y los desequilibrios están en otros cuerpos, no necesariamente en el cuerpo físico, ¿sí? Sino en el cuerpo emocional, por ejemplo. ¿M? O a veces hasta, bueno, ya para los que a veces es algo también de linajes o de ancestros o de otras vidas nuestras también que podemos traer a esta presente. Alma, tú nos contaste al comienzo que te encanta viajar. Yo soy sagitariana, entonces también te Mm. entiendo porque yo amo explorar otros territorios, otras culturas. Estás, bueno, ahorita aquí en Colombia, vienes de Sí. Ecuador, te vas a quedar aquí unos días, luego me imagino que vas ¿para dónde vas después? Sí. Sí, estaba en México, vine a Ok, Colombia, fui a Ecuador, regresé a Colombia y ahora voy a Perú. Sí, wow. voy a Perú, voy a estar en Lima y luego en Cusco. Bueno, entonces entre todos estos viajes, ¿cómo haces para mantener la energía balanceada entre todo este movimiento? Bueno, esa es una pregunta excelente. Debo decir que tengo mucha energía, la verdad, porque si no sería un poco, es bastante agotador, ¿sí? Porque son muchos movimientos, no solamente a nivel físico, el trasladarme y todo, sino que también es nuevos contactos con los seres de la naturaleza, con los lugares, también con personas, mucho conocimiento, mucho compartir. Entonces, claro, también yo ir y compartir, dar talleres, pues sí, requiere de mucha energía, la verdad. Sí, pues nada, tengo que tomarme luego unas pequeñas vacaciones, siempre como de tranquilidad, aunque la verdad es que soy más movimiento que tranquilidad, no me lo puedo negar, así que bueno, sí. Ah, Pero sí, yo siento que también lo que me da más fuerza justamente son las plantas, ¿no? Ese tener en claro que ellas son mis guías y que hay un propósito que tengo que llevar a cabo ujú. que va más allá de mí también, ¿no? Wow, Sí. increíble ese equilibrio que debes mantener porque
Sí, yo recuerdo, pues, una época yo me movía muchísimo, como tú, viajaba bastante y a pesar de que es muy emocionante ir, conocer muchos lugares, también a mí me creaba mucha incertidumbre y en algún momento como que empezaba a sentir esa ansiedad y fue cuando, pues, por pandemia terminé quedándome en Colombia Ujú. y sí, era buscar de nuevo como esa raíz. Y aquí esto Sí. me lleva a la siguiente pregunta. En el mundo de la herbolaria, pues se tiende a enfocar mucho en las plantas pequeñas y medianas. Entonces quiero que me cuentes cómo ha sido tu relación con las plantas grandes y de qué forma Mm. ellas también nos ayudan a sanar. Mm, una muy buena pregunta. Bueno, supongo que te refieres a los árboles, Sí, ¿no? exacto. Para mí es una relación increíble. Son seres muy sabios, muy generosos y muy especiales en el sentido de que ellos, especialmente ellos, tienen una conexión muy profunda con la tierra y con el cielo, ¿no? Sus raíces van muy profundo en la tierra y sus copas, algunas de ellas, pues se extienden muy alto hacia el cielo, ¿no? Entonces tienen esa doble fuerza, además de su longevidad también, ¿no? Entonces, para mí son seres maravillosos. Especialmente ellos son protectores, ¿sí? Tener un árbol cerca de tu casa es tener un guardián increíble cerca tuyo. Y también son los mejores consejeros. La verdad es que tú puedes ir con ellos por cualquier tema que te esté afligiendo, que no sepas qué hacer, y ellos te van a dar el consejo más amoroso y más sabio. Por eso a mí me cuesta mucho y cada vez más ver cómo se depredan, ¿no? Cómo las personas prefieren cortar un árbol a dejarlo cerca, ¿sí? Porque es cortar una parte de nosotros de alguna forma, ¿sí? Es cerrarnos a la medicina directamente, hasta si lo vemos desde un lugar egoísta y no contemplamos al árbol, cuánto que nos estamos robando a nosotros mismos, sin contar a la tierra, sin contar a las otras personas, sin contar al árbol. Si sacamos un árbol, nos estamos robando mucho, estamos perdiendo muchísimo. Entonces, wow, o sea, si pueden siempre que tengan un árbol cerca, así sea como en la cuadra o enfrente de su casa, comuníquense con él, pídanle, dialoguen. Ya el tiempo de que van a pensar que estoy loco ya pasó, ya Sí. pasó. Estamos despertando más bien de la locura de no estar conectados a la naturaleza, porque eso es lo que lleva a enfermarnos, esa separación tan grande de no poder caminar sobre la tierra, no bañarnos en un lago, sino tener un árbol y estar rodeados de cemento, esa es la enfermedad, esa es la enfermedad. Sí. Wow. Si te quieres a ti mismo, a ti misma, quiere a lo que está a tu alrededor, porque como tú dices, cuando herimos a esos seres sintientes que creemos muchas veces que no sienten, te estás hiriendo a ti mismo. Entonces, sí me hace pensar en la medicina del corazón, que tú trabajas Ujú. mucho con ella y es la medicina del cacao. ¿Nos podrías contar un poco sobre esta medicina, cómo trabajas con ella y tal Ujú. vez compartir un ritual para conectar más con esa energía? Sí, bueno, el cacao es una medicina ancestral de varios territorios de Latinoamérica. Es un árbol sagrado y es una medicina increíble la que nos comparte. Es un gran maestro del corazón. Sí, eso es algo que lo podemos, yo creo que notar instantáneamente si tomamos la bebida medicinal de ella, es decir, el cacao puro. ¿Sí? Lo Ujú. que se conoce como el cacao ceremonial. El cacao ceremonial no es otra cosa que la bebida de la pasta pura del cacao que se obtiene de sus granos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos una concentración, esta bebida del cacao, enseguida empieza a trabajar en nuestro corazón y a mostrarnos la medicina del amor.
¿sí? Pero en realidad las medicinas siempre exceden cualquier listado de propiedades, siempre. Por eso a veces a mí me preguntan, bueno, pero ¿cuáles son las propiedades? Y claro, tiene muchas propiedades y también tiene muchas propiedades a nivel físico, pero la medicina que nos trae a veces es inesperada. Te puede enseñar acerca de la evolución que hay en el amor, acerca de la sanación que hay en el perdón, ¿sí? Porque también otra cosa de la que adolecemos los humanos es de muchas veces ser muy duros y exigentes con nosotros, ¿sí? Pero tenemos que entender que estamos en un camino y que en ese camino tenemos muchos aliados. Entonces, no estamos solos en esto, porque a veces son también cargas muy grandes que llevamos, ¿sí? Dolores muy grandes y que no podemos afrontar solos. Entonces, ahí es que viene la magia de las plantas. Y una de las magias que tiene el cacao es justamente volvernos a enseñar que somos amor, algo que nos cuesta muchísimo. Entonces, por eso digo mágico, porque hay ciertas cosas que nos cuesta mucho lograr por nosotros mismos. No es que no podamos hacerlo solos, sí podemos, pero entonces las plantas nos enseñan de una vez esa magia, ¿sí? Cuando entramos en contacto con ellas o cuando las tomamos. Y el cacao puede enseñarnos, por ejemplo, algo que puede llegar a ser muy difícil de acuerdo a la experiencia que nos haya tocado vivir, ¿sí? Porque a veces hay cosas que son muy duras y el cacao puede alcanzarnos la sanación del perdón, ¿sí? Aprender a perdonar en situaciones en las que es realmente casi imposible. Entonces, el cacao es una medicina por eso reconocida como la medicina del corazón y la medicina del amor, porque nos enseña la verdadera maestría y el verdadero ser del amor, porque eso es otra cosa que nos enseñaron mal, casi todos nos lo enseñaron mal, entonces nos cuesta mucho, ¿sí? Entendemos el amor desde nuevamente la separación, ¿sí? Y el amor no, pues no es eso. ¿No? Wow, qué Cuando, lindo. sí, no, es increíble cuántas cosas se equilibran, cuántas cosas problemáticas o desequilibrantes caen cuando una planta nos enseña y nos hace sentir realmente cómo estamos en unidad. Por ejemplo, la lavanda, que es una gran maestra mía, te enseña la fluidez en la vida, ¿sí? Pero lo hace de manera práctica, ¿sí? De manera experiencial, bueno, Sí. a través de la experiencia, ¿sí? Por ejemplo, cosas que te molestan normalmente y que puede ser mucho calor o mucho frío, o un mosquito acá zumbándome, o mucha mente, la lavanda simplemente lo que hace es hacerte parte de todo eso, hacerte parte de estar con el mosquito, hacerte parte de los 40 grados, integrar tu cuerpo, integrar tu ser a este movimiento de la vida y entonces todas las molestias caen. Todos esos edificios de separación se empiezan a derrumbar y entras en un equilibrio fantástico. ¿Por qué? Porque ya no estás separado del mundo, eres parte del mundo. Increíble, divino terminar con esto, Alma. El amor del cacao, esa paz interior de la lavanda. Ujú. De verdad, muchas gracias por tus palabras. Creo que a todos nos dejan con más curiosidad de explorar el mundo natural, explorarte, conocer más de ti. Yo feliz de que vuelvas a estar con nosotras aquí en Mm. Canasto Herbal. Muchas Estoy gracias. segura que te vamos a tener aquí de regreso. ¿Algo más que quieras agregar y quieras compartirnos? Pues simplemente conectar con la naturaleza, ¿sí? Dejar de verla como algo lejano, externo, romántico, sino como la auténtica fuente de nuestra sanación. Y empezando por nosotros mismos. En nuestro cuerpo ya es la tierra, están todos los elementos, ya están las plantas que hemos venido recibiendo a través de generaciones y generaciones. Esto no es algo nuevo, es una medicina ancestral la que está aquí por millones de años. Entonces, no hay nadie que no pueda sanar cuando entra en contacto con la naturaleza. Total, tienes toda la razón.
Bueno, así los y las dejamos. Vayan, busquen un cacao orgánico, lleno de amor, nútranse. Y si quieren conocer más de Alma, ya saben que pueden encontrarla en Instagram en @alquimiaritual. Muchísimas gracias, Alma, por estar acá. Gracias, Nati. Muchas gracias por este espacio. Un abrazo grande. Si disfrutaste este contenido, ayúdanos compartiendo el episodio. No olvides dar clic al botón de seguir o follow y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo. También nos puedes encontrar en Instagram como @canastoherbal. Canasto Herbal es un podcast producido por mí, Natalia Chaparro. La edición del guión es gracias a Teresa Florian, mi mamá. La música de este episodio hace parte del álbum A Guide to the Bird Song of South America, un proyecto del colectivo Chica Chica que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre las aves en peligro de extinción en este continente. Les invito a escuchar el álbum y apoyar este proyecto. El enlace lo encuentran en las notas de este episodio. Gracias por escucharnos y recuerda, las plantas nos cuidan.